Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Les habla Juan Carlos Torres Lugo, emergenciólogo. Hoy hablaremos sobre inotrópicos y vasoactivos. Cuando hablamos sobre inotrópicos y vasoactivos, hablamos sobre un grupo muy especial y específico de medicamentos que se utilizan en estados de hipoperfusión, es decir, en estados de shock. No los podemos usar indiscriminadamente, debemos saber a qué tipo de shock nos estamos enfrentando. Si es por disminución del volumen circulatorio, si es por falla cardíaca, si es por una vasodilatación generalizada, por ejemplo en el shock distributivo como la sepsis, donde fisiopatológicamente hay cambios propios de cada uno de esos tipos de shock. Por tanto, debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de utilizarlo. Recordar también que cuando estamos hablando del manejo del choque, es muy importante el sostén tanto hemodinámico como respiratorio de este paciente, pero nunca debemos olvidar el tratamiento específico del mismo. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy tratando un infarto agudo de miocardio que llega a falla cardíaca, a shock cardiogénico, y por ende está el paciente hipoperfundido, está acidótico, está con alteración del estado mental, está con un llenado capilar lento, etcétera, una oliguria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que caracteriza el shock. Debemos recordar que aunque yo le dé todo ese soporte al paciente, pero si yo no reperfundo las coronarias, la mortalidad va a seguir siendo muy alta. Igual yo puedo dar en un paciente que esté chocado por un choque hipovolémico, pero yo no elimino la causa de la pérdida de sangre, por ejemplo, un sangrado digestivo superior, donde el paciente llega a hipovolemia precisamente por la hemorragia que presenta. Si yo no paro esa hemorragia, por más que yo esté tratando el estado de choque, en algún momento el paciente va a aflejar. Entonces, importante el sostén hemodinámico y respiratorio, pero más importante, a la par que yo estoy dando todo eso al paciente, también el tratamiento específico del choque es la piedra angular de ese tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos de la terapia inotrópico vasoactiva? Lo primero es mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Mantener una perfusión coronaria adecuada, por supuesto, disminuir el ácido láctico y aumentar la saturación venosa de oxígeno o por encima de 65 milímetros de mercurio. Por supuesto, aumentar el índice cardíaco, siempre y cuando sea en un shock cardiogénico o un shock hipovolémico. Recordemos que el shock distributivo en las primeras de cambio se maneja con un índice cardíaco elevado. Háblese del shock séptico. Entonces, las situaciones clínicas posibles durante la terapia sería terapia de sostén, ya lo hablamos, terapia de soporte hasta el tratamiento definitivo, terapia de soporte hasta la resolución de las condiciones que descompensaron al paciente, ejemplo lo que hablábamos en el shock séptico, hasta que el antibiótico pueda controlar el agente infeccioso, o por ejemplo el sangrado digestivo se pueda controlar a través de una terapéutica adecuada, por ejemplo esclerosis de varices esofágicas, parar el sangrado y por ende ya volver al paciente a unas condiciones de base, ¿sí? Y en otros casos ya sería un puente farmacológico al trasplante. Entonces, ¿dónde es el sitio de acción de los fármacos utilizados en el shock? Los inotrópicos corresponden, como todos recordamos, a un grupo de fármacos que se caracterizan por aumentar la fuerza de contractilidad del corazón e incrementar el volumen minuto por distintos mecanismos, ¿sí? Mientras que los vasopresores actúan directamente sobre el vaso sanguíneo, es decir, actúan a nivel periférico. Entonces, cuando hablamos de los diferentes medicamentos que nos ayudan en el tratamiento de la hipoperfusión, tenemos las catecolaminas, que son las más utilizadas, son las más económicas y son las que tenemos universalmente disponibles, ¿sí? Tenemos la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina.
mientras que también tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, que básicamente ellos lo que hacen es aumentar la fuerza de contractilidad cardíaca sin aumentar el consumo de oxígeno del mismo. Muy buenos para los casos de shock cardiogénico, pero producen hipotensión. Sensibilizadores de los canales de calcio como el levosimendan, ya hablaremos de él, y vasopresores no simpáticos miméticos como la vasopresina. Fíjense que en cada uno de esos medicamentos que hemos hablado, cada uno tiene su mecanismo de acción representado, ¿verdad?, por esta imagen. Allí sale hasta la digoxina, que recordemos que él inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentando los niveles de calcio. Mientras que el levosimendan, como lo tenemos aquí, él lo que hace es que actúa a nivel de la troponina C, aumentando la cantidad de calcio intramiocítica, o sea, intracelular. La vasopresina, por supuesto, actúa a nivel de los receptores B1 y lo que es las catecolaminas ya actúan directamente sea a receptores alfa o a receptores beta. Por ejemplo, la dobutamina actúa más que todo a nivel de receptores beta, principalmente a receptores beta 1 y beta 2. Y la noradrenalina actúa también a nivel tanto de receptores beta como de receptores alfa, produciendo aumento del gasto cardíaco por un lado por aumento de la contractilidad, pero también aumentando la resistencia vascular sistémica. Ya lo iremos viendo cuando especifiquemos medicamento por medicamento. Fíjense que cuando hablamos de medicamentos que actúan a nivel de diferentes receptores, la norepinefrina actúa tanto alfa como beta, pero no produce beta 2, no actúa sobre los beta 2, mientras que la adrenalina sí lo hace a nivel tanto alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, es mucho menos específico. La dopamina tiene varias dosis. Tiene dosis dopaminérgica a bajas dosis beta y dosis alfa también, las cuales ya explicaremos por qué no tiene sentido utilizarlo a dosis alfa. Hay otra situación también que los receptores dopaminérgicos, esa acción sobre los receptores dopaminérgicos se creyó en una oportunidad que mejoraban la función renal en pacientes en shock donde necesitaban la utilización de noradrenalina o adrenalina y eso no se pudo demostrar. Entonces ya el uso de la dopamina ya cada vez está menos, ¿cómo te digo? Ya es menos utilizada gracias a que tenemos la noradrenalina y sabemos que ese efecto dopaminérgico no es beneficioso para los pacientes. La dobutamina mejora mucho la fuerza de contracción cardíaca, fíjense que lo estimula mayormente los receptores beta 1, pero como estimula también los receptores beta 2, va a producir entonces también hipotensión. Fíjense que las drogas que estábamos hablando, aquí están marcadas la norepinefrina, dopamina, ¿sí? Tenemos dosis bajas, que son más que todas dopaminérgicas, y en la medida que vamos subiendo, ya hasta 10 miligramos, ya podemos tener dosis beta principalmente, es decir, de estimulación cardíaca. Y si subimos más allí, ya sería alfa. La dobutamina tenemos un amplio rango de dosis entre 2.5 a 20 microgramos por kilogramo minuto. Efectos adversos de los fármacos vasoactivos. Recordemos que son fármacos que van a presentar o van a traer como consecuencia una cantidad de efectos colaterales en el paciente, ya que ellos son arritmogénicos, muchos van a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio y eso es catastrófico en el paciente donde ya tiene una isquemia miocárdica aguda y asociamos uno de estos medicamentos. Por eso es que la indicación debe ser clara, precisa y concisa de cada uno de estos medicamentos. Pueden inducir fibrosis y apoptosis de los cardiomiocitos, pueden alterar la perfusión de otros órganos, por supuesto que sí, pueden inducir desensibilización de receptores beta-adrenérgicos, su uso se ha asociado a un aumento de la mortalidad
también hay que tener cuidado cuando los estemos administrando. Lo ideal es administrarlo a través de una vía venosa central para evitar la extravasación y, por supuesto, la necrosis del tejido, sea de brazos o piernas. ¿Sí? Son un mal necesario siempre y cuando se tenga la premisa de solucionar la causa desencadenante del shock. Estamos dando, recordemos lo que hablamos, damos soporte por un lado, pero estamos tratando la causa por el otro al mismo tiempo. Empezamos con la adrenalina, produce estimulación tanto beta 1 como beta 2, posee efecto adictivo alfa a dosis elevada. Fíjese que a dosis de 0.01 microgramos por kilo minuto produce hipotensión por estimulación beta 2, mientras que a dosis ya a partir de 0.2 microgramos por kilogramo minuto aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. Aquí es bueno acotar algo. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis de cada uno de los medicamentos inotrópicos y vasoactivos? La menor dosis indicada que dé el efecto esperado. ¿Sí? Nunca voy a comenzar con dosis altas, siempre voy a comenzar con la menor dosis en el paciente, con la menor dosis de ese medicamento, llámese dopamina, dobutamina, adrenalina, vasopresina, X. Voy a utilizar la menor dosis y voy a ir subiendo en la medida que lo vaya necesitando. Se considera droga de última elección cuando no podemos alcanzar los objetivos de presión arterial media con noradrenalina o vasopresina, ya que a dosis elevada produce vasoconstricción periférica y sobre todo esplánica. Es decir, que podemos estar mejorando la presión arterial, pero por otro lado también estamos agravando el problema renal, que todo paciente en shock, recordemos, independientemente de la causa del paciente en shock, va a tener una disminución de la función renal por disminución de la perfusión del mismo. No atraviesa la barrera hematoencefálica y fíjense que las dosis van de 0.05 microgramos por kilogramo minuto hasta 1.5. La noradrenalina es una catecolamina endógena, es mucho más potente que la dopamina, es efectiva para restaurar la presión arterial, carece de actividad beta 2 por lo que produce menos taquicardia, tiene potente efecto alfa 1, puede producir bradicardia refleja y aumento de la poscarga, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se recomienda administrar a través de catéter venoso central, todas se recomiendan, ¿sí? Y tiene una dosis de 0.1 a 0.5 microgramos por kilogramo minuto. El máximo que podemos dar es 1 microgramo por kilo minuto. Es decir, la noradrenalina nos sirve y es efectiva en los casos tanto que necesitemos un aumento de la contractilidad miocárdica como un aumento del tono vascular, es decir, aumenta la resistencia vascular sistémica. La dopamina es un precursor fisiológico de la noradrenalina. A dosis baja estimula receptores dopaminérgicos, a dosis más altas estimula receptores tanto beta 1 y alfa 1. ¿Sí? Estudios recientes nos han demostrado nefroprotección. Fíjese que dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto estimula receptores beta 1. Ya a dosis de 10 a 20 microgramos por kilogramo minuto estimula receptores alfa 1. Pero no estaría indicado para el efecto alfa si para eso tenemos la noradrenalina. Se usa cada vez menos, ya que muchos pacientes con shock cardiogénico provoca taquicardia. Fíjate que un paciente que ya yo no tengo taquicárdico, que tengo una isquemia miocárdica aguda, ejemplo, por infarto transmural, y de paso yo con la dopamina le provoco taquicardia, imagínate lo que estoy aumentando yo el consumo de oxígeno en ese paciente, estaría en todo caso agravando la situación. Está contraindicado en choque cardiogénico con fibrilación auricular con respuesta auricular rápida. Es útil en pacientes con bajo gasto y bradicardia. Ahí sí es mucho más útil porque fíjate que, como hablamos en el anterior, la noradrenalina nos puede producir bradicardia refleja. Y si tenemos un paciente con, por ejemplo, una FA con respuesta ventricular lenta o un bloqueo AB completo, entonces con la noradrenalina podemos estar produciendo más bradicardia refleja. Allí en ese caso específico estaría indicado la dopamina.
Fíjese que la dobutamina es un análogo sintético de la dopamina, es un agente beta-adrenérgico cuya afinidad en orden decreciente es primero activa beta 1, después beta 2 y por último alfa. Por eso es que él produce taquicardia, pero también produce disminución de la resistencia vascular sistémica. Es un potente inotrópico con estímulo beta 1 cardíaco, pero a nivel periférico produce vasodilatación, como lo habíamos dicho. Puede ocasionar vasodilatación con caída de la presión diastólica y taquicardia refleja, que es lo que no queremos, pues cuando tenemos un paciente con shock cardiogénico lo que menos queremos es que se aumente más el consumo miocárdico de oxígeno. Por eso es que se usa en conjunto con noradrenalina para mantener cifras de tensión arterial por encima de 70 milímetros de mercurio. El efecto cronotrópico de la dobutamina hace que no deba utilizarse en pacientes con shock cardiogénico y taquicardia, lo mismo que la dopamina. Dosis va desde 2.5 a 20 microgramos por kilogramo minuto. Recordemos que dosis debemos usar la menor, ¿sí? E ir aumentando dependiendo de los requerimientos del paciente. Está contraindicado en FA con respuesta ventricular rápida porque por esa estimulación que tiene de los receptores cardíacos, miocárdicos. La mirrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 a nivel cardíaco y periférico, aumenta la fuerza de contracción cardíaca y vasodilatación a nivel periférico, tiene pocos efectos sobre la frecuencia cardíaca, eso es importantísimo, porque ya sabes que si no te aumenta la frecuencia cardíaca, tampoco te va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Ya que no está actuando directamente con los receptores beta 1. ¿Sí? Sino que él actúa es a nivel de la AMP cíclico porque inhibe la fosfodiesterasa 3. La dosis varía de 0,3 a 0,7 microgramos por kilo minuto. Se debe reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal, muy importante. En dosis elevada y durante periodos prolongados es el fármaco de elección en pacientes con hipertensión pulmonar grave, ¿sí? Con la finalidad de un puente o trasplante. La combinación más utilizada en pacientes con shock cardiogénico es la mirrinona como inotrópico y la noradrenalina como vasopresor. De elección en tratamiento de shock cardiogénico acompañado de FA con respuesta ventricular rápida. Así como tuvimos la dopamina y la dobutamina contraindicados en pacientes, ¿verdad?, con shock cardiogénico con taquicardia, esta es la mejor indicación o la indicación suprema de este medicamento, de la mirrinona, es precisamente esos pacientes con frecuencia cardíaca elevada. ¿Sí? Entonces, de elección en tratamiento con shock cardiogénico acompañado de FA con respuesta ventricular rápida. Fíjese que cuando tenemos una depuración de creatinina disminuida, por ende, y de hecho debemos de disminuir también la dosis de mirrinona. Y esto ya lo hablamos, ¿verdad? Que es la combinación de mirrinona con noradrenalina para mejorar la contractilidad cardíaca y la resistencia vascular sistémica. El levosimendan es un sensibilizador de los canales de calcio. A nivel periférico también produce vasodilatación, ¿sí? Pero al igual que la mirrinona, incrementa la contractilidad cardíaca sin aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Se administra dosis de carga y mantenimiento en 24 horas, aunque la dosis de carga cada vez se está utilizando menos, ¿sí? Ya está en desuso porque produce mucha hipotensión. El mantenimiento se utiliza de 0.05 a 0.2 microgramos por kilogramo minuto. ¿Sí? Tiene un efecto hemodinámico máximo entre 1 y 3 días. Es decir, que la infusión continua, los efectos máximos de este medicamento lo vamos a ver a partir de las 24 horas. No debe usarse en pacientes con deterioro severo de la función renal, igual que la mirrinona, y su uso está indicado en pacientes con dependencia inotrópica. Ha demostrado ser más segura que otras drogas inotrópicas y debe usarse en conjunto con una droga vasoconstrictora. El problema es que el levosimendan en los estudios no ha mejorado la sobrevida a largo plazo. Ya faltarán más estudios para ver si lo logra demostrar. El levosimendan podría ser una alternativa en pacientes dependientes inotrópicos para permitir el destete de esto con posterior titulación
de beta bloqueante y vasodilatadores. La vasopresina, recordemos que él va a actuar a nivel de los receptores de vasopresina B1, es V1, es vasoconstrictor del músculo liso, además de retener agua y sodio a nivel renal. Se usa en paro cardiorrespiratorio en dosis de 40 unidades para reemplazar la primera o segunda dosis de adrenalina. En el shock se utiliza como droga de segundo orden cuando se alcanzan dosis máximas de algún vasoactivo. Es decir, ya yo tengo la noradrenalina a 1.5 microgramos por kilogramo minuto, ya lo ideal es que yo comience a 0.01 unidades minuto de vasopresina, porque es la indicación como coadyuvante en pacientes donde no he logrado conseguir aumentar la resistencia vascular sistémica lo suficiente como para asegurar una adecuada perfusión a los tejidos. Es de elección cuando la infusión de líquido y el uso de catecolamina no ha mejorado el estado de perfusión del paciente. Recordemos que tiene doble efecto. Uno vasoconstriñe y otro también retiene agua y sodio a nivel renal. Entonces fíjese que aquí tenemos los diferentes medicamentos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Pues, por ejemplo, la noradrenalina me aumenta todo, me aumenta la tensión arterial media, la frecuencia cardíaca, el volumen minuto, la resistencia las aumenta bastante, la resistencia pulmonar por ende también, porque es una arteria, ¿sí? Y el consumo de oxígeno lo aumenta también, pero no en tanta cantidad. Lo que es la dopamina, fíjense como la dopamina y la dobutamina me van a aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que la mirrinone y el levosimendan no lo van a hacer. La dobutamina no me va a aumentar la tensión arterial media, por eso es que debo utilizarla, al igual que con el mirrinone y el levosimendan, debo utilizarlo en conjunto con un vasopresor. De elección, la noradrenalina. Fíjense que aquí tenemos las diferentes dosis de inicio y las de mantenimiento. Recordemos que apenas lleguemos a la dosis máxima de un medicamento vasopresor o inotrópico, debemos ya agregar otro medicamento para no aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque aumentar la dosis nos lleva a aumento de los efectos colaterales de ese medicamento y por ende nos aumenta también la mortalidad. Es fundamental realizar un diagnóstico correcto para una indicación correcta y administrar la dosis más baja con la cual se alcance el objetivo terapéutico. Recordemos que son medicamentos que se utilizan en infusión continua, que son medicamentos que han demostrado que aumentan la mortalidad por sí mismos. Entonces, ojo, son medicamentos que yo debo utilizar para mejorar la perfusión, el estado de hipoperfusión del paciente, pero a la vez tengo que ir ya corrigiendo lo que me llevó al paciente a ese estado de choque. Los pacientes en tratamiento crónico con beta bloqueantes que evolucionen con shock cardiogénico no deberían recibir simpáticos miméticos como primera opción, es decir, deberían utilizarse entonces los inhibidores de la fosfodiesterasa o, ejemplo, la mirrinona o si no el levosimendan. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a responder muy poco a ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque está beta bloqueado precisamente. O sea que el efecto que puede hacer la dopamina o la dobutamina en ese paciente va a ser mucho menor que si no tomara beta bloqueantes. Esto lo vamos a repetir, ya para culminar, lo vamos a repetir. ¿Sí? La asistencia respiratoria mecánica sigue siendo el primer escalón del tratamiento del shock cardiogénico. La asistencia ventilatoria reduce hasta un 30% el consumo de oxígeno, por lo que el destete de ella deberá ser siempre posterior al retiro del balón de contrapulsación aórtica en el paciente con shock cardiogénico en una sala hemodinámica. Esto lo traigo a cotación, ¿por qué? Porque tú no puedes quitar la asistencia respiratoria, ejemplo, la ventilación mecánica, ¿sí? Sin antes haber solucionado el estado de choque del paciente, llámese cardiogénico, distributivo, hipovolémico u obstructivo.
Bueno, ya entonces hasta aquí la clase de hoy. Recordemos las clases de la próxima semana. Todas estas clases van a ir al canal de YouTube y van a estar en una lista de reproducción para la parte del manejo del choque. ¿Sí? Van a ser 7 temas que van a estar allí. Recuerde seguir el canal de YouTube, ¿verdad? El grupo de estudios sobre emergencias médicas y la información en el grupo de Telegram y en el Instagram. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal si le es de su agrado. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.